Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Nuevamente, yo disfrutando de la oportunidad de poderme contactar con ustedes, que nos abren la puerta de su oficina o de su hogar. En esta oportunidad, Gustavo Figueroa ha tenido un inconveniente y, bueno, temas laborales, ¿no? Que en buena hora que tenga, digamos, esas obligaciones, porque el trabajo hoy en día, pues acá en el Perú, no solamente en el Perú, sino en el mundo, porque hoy día un poco lo que vamos a permitirnos es comentar lo que está ocurriendo en nuestro hermano país de Argentina, ¿no? Y y les confieso que el orden, la estructura que nosotros teníamos la voy a cambiar. ¿Por qué? Porque ha ocurrido algo que para mí es muy importante, de verdad es muy importante. Cuando repasábamos, digamos, el contenido del programa, ¿no? Nosotros somos personas que, digamos, tenemos una formación académica, somos especialistas en lo que son habilidades blandas, ¿no? Las habilidades estructuradas también las conocemos, pero no las dominamos. Por eso es que nosotros no vamos a desarrollar, ¿no?, los temas estructurados que hizo referencia Javier Milei a la hora de asumir la presidencia allá en Argentina, ¿no? Porque ha dado números verdaderamente preocupantes, números muy espectaculares, digamos, desde el enfoque negativo, ¿no? Pero nuestras fortalezas, vamos a decir, está por el lado de las habilidades blandas que hoy en día cada vez se están cobrando mayor vigencia. Y eso es lo que me ha ocurrido, por eso es que voy a poner un primer video que lo acabo de hacer, porque justo cuando estoy saliendo de mi casa, recibo unas imágenes de mi nieta allá en Santiago de Chile. La verdad que me alegraron mucho, porque Eloísa es una niña, pues, realmente hermosa, y además que la queremos mucho, la vemos seguramente mucho más hermosa, ¿no? Y estaba jugando, ¿no?, desarrollando su instinto de mujer, ¿no? Y me alegró mucho, me dio mucha alegría como abuelo, pero inmediatamente me llevó a la reflexión de lo que estamos viviendo nosotros en Sudamérica, lo que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Entonces, ahí me va a ayudar José con el primer video que lo vamos a comentar, porque tiene doble finalidad. ¿Por qué comparto esto a última hora? Porque estoy haciendo andragogía, estoy dando un testimonio que espero que nos ubique a nosotros en el contexto en el cual vamos a desarrollar el programa, ¿no? Para que las experiencias personales, individuales que tengamos se bañen de solidaridad, se bañen de empatía, para poder reflexionar en lo que está pasando acá en el Perú y lo que está pasando en Argentina, si no queremos hablar de Venezuela, de Colombia y otros países más. Ahí José nos ayuda con el video y lo comento. Estaba por salir de mi casa con dirección a RCR, también mi casa, y recibo un video que me llenó de mucha alegría. Es un video que llega de Santiago de Chile, en la que me muestra a mi nieta, digamos, mostrando los primeros instintos de una mujer, ¿no?, como van a poder compartir en el video. Y esta alegría, en realidad, pasó muy rápido a una preocupación, a una sensación de angustia, porque ver a una niña tan feliz, una niña tan linda, ver a una niña que podría tener un futuro extraordinario, ¿no?, por los padres que tiene y la familia que la rodea, no está exenta, no está alejada de los peligros que ofrece una sociedad en la que se está desarrollando con violencia, una sociedad con indiferencia, como hemos visto, digamos, se están viviendo en Argentina. Entonces, yo dije, comparte esta imagen para que, digamos, la gente pueda reflejarse y pensar en nuestros hijos o nuestros nietos, y reflexionemos en el mundo que le estamos dejando. Nosotros no podemos quedarnos, no podemos ser indiferentes, no podemos dejar de ser solidarios, no podemos dejar de ser empáticos. Tenemos que actuar para que este mundo nosotros lo mejoremos y podamos heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos como debería ser. Tenemos una gran tarea por hacerlo. Nosotros en varias oportunidades con Gustavo hemos comentado de que el amor es, digamos, es un concepto que a veces no valoramos nosotros en la magnitud que deberíamos hacerlo, ¿no? Y incluso en algún momento hemos llegado a mencionar que los seres humanos
inexplicablemente cada vez nos alejamos de este concepto del amor, que se traduce en valores en diferentes formas, ¿no? El amor como respeto, el amor como compromiso, ¿no? El amor como solidaridad, el amor como integridad, el amor como pasión de lo que uno hace. Definitivamente, digamos, cuando nosotros pensamos en las personas que amamos, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros amigos, inmediatamente nos sale lo mejor que tenemos como seres humanos. Eso me ocurrió cuando vi el video de mi nieta hoy día. Y cuando lo estoy repasando, de ahí me puse a pensar en el mundo que le estamos dejando nosotros a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque el ser humano también tiene esas manifestaciones del egoísmo, tiene esas manifestaciones, ¿no?, de la ambición, de no me importa lo que ocurra a terceras personas. Y lamentablemente nosotros, tanto en nuestro país como lo estamos viendo en otros países vecinos, ya son manifestaciones que se están repitiendo de una manera muy acentuada. De hecho, vamos a ver algunas cosas en los videos que he podido resumir sobre la presentación que hace Milei ante el pueblo argentino, ¿no? Y no quiero verdaderamente dejar de invitarlos a que se pongan a pensar en sus hijos, en sus nietos y en el mundo que le estamos dejando a ellos. Nosotros deberíamos heredarles un mundo en el que ellos puedan desarrollarse y vivir en paz. Y lo que estamos haciendo verdaderamente es un mundo donde el poder se impone y no respetamos ni siquiera las leyes ni los procedimientos. Lo estamos viendo. Para mí, Patricia Benavides es una persona que tiene que ser investigada. Sí, claro, cómo no, si es que hay algunas dudas. Pero lo que estamos viendo hoy día, o en estos días, lo que hemos visto es un abuso, es un atropello. Y no tengo la menor duda que gran parte de esa motivación de abuso y atropello es porque ha estado haciendo, digamos, acciones para poder aclarar los actos de corrupción, ¿no?, que sobre todo están marcados por Odebrecht. Entonces, tenemos que reflexionar, porque si Odebrecht va a poner, digamos, el estilo de cómo nos vamos a manejar, piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, piensen en cómo va a heredar. El abuso que están para mí, yo una de las cosas que tengo muy claro es reconocer que soy una persona que tengo alguna fortaleza, seguramente por ahí hay, pero tengo muchos defectos, tengo muchas debilidades. Parte de esas es la parte legal. Yo no podría defender sobre lo que está ocurriendo, podría hacer evaluaciones desde el aspecto legal, pero definitivamente pues el peso que se le está dando a algunas acusaciones son desmedidas, ¿no? Eso lo estamos viendo. Y las personas que han levantado la voz contra la fiscal, son personas que están descalificadas. Hemos escuchado a Vizcarra, hemos escuchado a la mayoría de los acusados por corrupción que se han alegrado ante estas circunstancias. Y no les pido que piensen en Patricia Benavides, les pido que piensen en sus hijos, en sus nietos. ¿Qué mundo le vamos a dejar? ¿Un mundo donde no se respeten las normas? ¿Un mundo donde no se respeten los procedimientos? Eso creo que no estamos en esa línea. ¿Se le tiene que investigar? Sí, que se le investigue, pero que se le investigue como debe ser. Igual, entonces vamos a comentar un poco lo que ha ocurrido en Argentina. Miren, otro tema que nosotros siempre hemos estado hablando acá en el programa es que hay corrientes ideológicas, ojo, lo de la derecha también son personas que han hecho mucho daño. Derecha sin valores verdaderamente termina destruyendo a las sociedades. Y permítame recordarle las frases de Jairo Zuleta, un venezolano que vino acá al Perú y colaboró conmigo en el trabajo que hacíamos con los jóvenes. Él era un músico extraordinario, una gran persona. Realmente, Jairo, te envío un abrazo al cielo porque verdaderamente me demostraste una amistad increíble. Y él un día en una conversación de amigos me dijo algo que para mí fue muy, muy importante. Él me dijo, Walter, Hugo Chávez no es un castigo de Dios. Hugo Chávez es el resultado de una clase oligárquica, abusiva, corrupta, prepotente, que creó las condiciones para que Hugo Chávez tenga un escenario en el que puedas poner y ofrecernos el cielo, pero Hugo Chávez nos terminó instalando el infierno. La desgracia que está viviendo Venezuela no necesita de preparación, es simplemente criterio, es sentido común para darnos cuenta lo que está ocurriendo
en nuestro hermano país. Lo tenemos a diario, personas que nos están haciendo servicios. Normalmente tomas un taxi, tomas un servicio de mano de obra y vas a encontrar un venezolano que ha dejado su hogar, ha dejado su sitio, su familia, para poder sobrevivir y generarse un futuro digamos, diferente al que le está ofreciendo esta gente, ¿no? Y gente que ha terminado millonario, porque también en el programa hemos mencionado pues la fortuna que tiene la hija de Chávez, la fortuna que tienen los Castros y la fortuna que tienen los Kirchner. Eso son información que es de amplio conocimiento. Entonces, no me voy a olvidar de Evo también, que en el Vaticano han informado que tiene pues bastantes millones de dólares ahí metidos. Entonces, tenemos que reflexionar en lo que estamos viviendo, tenemos que reflexionar en el mundo que estamos construyendo, y para poner, digamos, los altos, los reparos, porque lo peor es otra frase que también siempre recuerdo yo cuando hacemos los talleres para empresas, ¿no? Hay unos videos que colocamos que decía que digamos, un comentario que hacía un personaje, decía: no me duele el daño que hacen los malos, sino la pasividad que muestran aquellas personas que se consideran buenos. El dejar pasar, el dejar hacer porque no me está afectando, es algo que termina haciendo muchísimo daño frente al problema que estamos viviendo. Bueno, entonces vamos a ubicarnos pues en el escenario. Un poco he compartido, he hecho un poco de andragogía, he expresado lo que yo siento, ¿no? Y tampoco escapa, ¿no?, de que definitivamente hay personas buenas, hay personas, digamos, que tienen otro camino que no es el de la violencia, que terminan siendo afectadas porque tienen la desgracia de encontrarse con esta gente en un escenario deportivo, en la calle, etcétera, ¿no? Porque lamentablemente pues no hay pistas para las personas que tienen buenos valores o personas que tienen buen comportamiento, ¿no? No hay escenarios, tribunas que dicen acá están los malos, están los buenos, ¿no? Estamos mezclados. Por eso es importante, digamos, tomar acción en nuestro entorno para poder generar este cambio. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Conversaba con José Antonio Villa, un experto en movilidad urbana allá en Santiago de Chile. Hace pocas semanas estuve ahí y él me dijo una frase que me hizo pensar muchísimo y que yo quiero compartirla con ustedes. Él me dijo: Walter, ¿qué tan mal trabajo ha hecho la derecha de Argentina como lo ha hecho la izquierda de Argentina para que Milei, que es casi un improvisado en la política, haya salido elegido presidente? Fíjense la sabiduría de lo que nos está diciendo y que está amarrado al concepto que no había terminado de cerrar, de que la derecha no es el camino de la salvación, derecha con valores, porque una derecha sin valores termina también con personas digamos, de alta corrupción, como de hecho hemos tenido varios presidentes que se han identificado como de derecha y con muchos actos de corrupción. Entonces, definitivamente el eje, que es el tema que nosotros queremos compartir y queremos trabajar en este programa, es construir sociedades con valores, ¿no? Y a veces, en varias oportunidades me han dicho: oye, es una tarea que ustedes están, digamos, asumiendo, primero, sin ser personas que sean ejemplares, porque definitivamente Gustavo y yo somos personas que tenemos muchos defectos, cometemos pecados, hay pecados que nos gusta cometer, pero definitivamente también tenemos límites digamos, en el irrespeto que puede haber a los valores, ¿no? Y ese es uno, es ser claro que esta es una tarea que no es una tarea que le deben hacer los perfectos o personas que son inmaculadas, porque simplemente no existen. Lo que necesitamos es nosotros construir una sociedad, un entorno que seamos conscientes que si nosotros dejamos de lado los valores, al final nos terminamos suicidando, para no siendo un poquito dramáticos. ¿Por qué? Porque termina ese ambiente generando mucho daño y destruyendo esa sociedad que nosotros deberíamos construir para vivir y crecer en paz, ¿no? Que es la sociedad que como padres y abuelos deberíamos heredar a nuestros hijos. Entonces, acá el tema no es ideologías, pero sí definitivamente hay ideologías que terminan abusando, hay ideologías que terminan
activando el instinto y los sentimientos negativos de las personas, ¿no? Diciéndoles, hay gente que abusa de ti, hay gente que te está explotando, yo soy el que te voy a ayudar, y no te ayuda. Es lo que pasó con Castillo cuando le ofreció más de $1.000 millones a los niños con cáncer. Eso fue una mentira, pero una mentira realmente asquerosa. Tú no puedes llevar niños, es más, cuentan algunas personas que llevaron a niños y pedían que sean los niños que no tenían pelo o que les corten el pelo para poder dar esa imagen en que Castillo estaba preocupado por los niños con cáncer, y está lejos, totalmente alejado de eso, porque ya sabemos lo que ha hecho pues, esa persona. Y vuelvo a repetir, él llegó al poder por nuestra culpa, por los votos. Yo no voté por Castillo, pero tenemos que asumir como sociedad que él llega ahí por nuestra culpa, por nuestros votos, porque no pensamos a la hora de votar. Entonces, estas corrientes en las que hay gente que comienza a manipular las necesidades son corrientes que terminan causando mucho daño. De hecho, ya está comprobado el daño que ha causado en Cuba. Cuba sabemos que es un país que la gente pues sale, huye de la isla, una isla maravillosa, ¿no? Pero sale porque no tiene alternativas. Venezuela ha ocurrido lo mismo, hay un país que está en desgracia, ¿no? Y así podemos mencionar otros países. Uno de esos países que ha entrado en situación sumamente complicada es Argentina. Y el tema ha llegado de que Milei ha tenido un discurso, que es un discurso que lo vamos a analizar porque tiene cierto riesgo, que el pueblo argentino dijo basta ya, porque el populismo, el socialismo y la mentira llegó a niveles verdaderamente muy, muy grandes. Ya el tema, Argentina no ha quebrado con una guerra civil porque es un país riquísimo. Es tan rico como el Perú en recursos, en todas estas oportunidades que puede brindar. De hecho, Argentina era considerado un país del primer mundo en determinados momentos, ¿no? El PBI que tenía Argentina también se mostraba como uno de los más adelantados. No quiero analizar cuantitativamente, no quiero analizar los mensajes estructurados, que los conozco porque Gustavo y yo tenemos el MBA en ESAN, pero al no ser nuestra fortaleza, yo simplemente voy a dejar que se mencionen para darnos cuenta de la situación tan crítica en la que recibe Milei cuando asume la presidencia. Ahí José nos va a compartir el primer video del discurso que nos da Milei cuando asume el manto hace un poco. Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. Mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central, por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Dado que la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 a 24 meses, aun cuando hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo en el gobierno saliente no es gratis. Lo vamos a pagar en inflación. Esta es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla.
A su vez, la deuda con importadores supera los 30.000 millones de dólares y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10.000 millones de dólares. La deuda del Banco Central e YPF suman 25.000 millones de dólares y la deuda del Tesoro pendiente suma unos 35.000 millones de dólares adicionales. Esto es, la bomba en términos de deuda asciende a 100.000 millones de dólares que habrá que sumar a los cerca de 420.000 millones de dólares de deuda ya existente. Como si todo esto fuera poco, esto transcurre en una economía que no crece desde el año 2011. Y en línea a lo anterior, el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo, llegando a la locura que el mismo es superado en un 33% por el empleo informal. Por ello, no debería sorprender a nadie que los salarios reales se hayan destruido. Luego de dicho cuadro de situación, que a todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y el gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Solo el 16% de nuestras rutas se encuentran asfaltadas y solo el 11% se encuentra en buen estado. Por eso, no es casualidad que mueran cerca de 15.000 argentinos por año en accidentes de tránsito. Lo que quiero graficar con todo esto es que la situación de la Argentina es crítica y de emergencia. Mis estimados amigos, miren, cuando nosotros vemos un mensaje como el que nos ha dado Javier Milei, ¿no? Mucha gente podrá pensar, sí, pero Argentina está lejos, ¿no? Yo no he salido de mi provincia, yo no he salido del Perú, no está lejos. Lo que ocurra va a gravitar en el futuro del Perú y en el futuro de otros países, porque Argentina es, digamos, es un país importante, o sea, definitivamente, digamos, los efectos van a tener rebote de todas maneras acá y en Chile y en otros países. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me preocupa? Tomando como reflexión el comentario que me hace José Antonio Villa allá en Santiago de Chile, ¿no? Oye, Milei tiene un equipo detrás de él que lo respalde para que pueda hacer lo que ha prometido hacer. Pero nosotros ya conocemos, si tú no tienes respaldo en el Congreso, por más que tú tengas la razón, no va a caminar. Si tú no tienes respaldo en los principales organismos del Estado, y estos han estado infiltrados por los años de años que ha tenido esta corriente, digamos, populista, vamos a decir, en Argentina, de repente no vas a tener el respaldo. Y si tú quieres hacer algo que tú ves que es necesario hacerlo como él lo ha calificado, que es el tema del ajuste y el shock, y no tienes el respaldo para poder sostenerlo, podríamos estar hablando de que estas corrientes que son inteligentes, que son estructuradas, que son profesionales para poder aplicar, podrían llevar a un desencadenamiento de violencia mañana más tarde, y si fracasa esta corriente en Argentina, vuelve a tomar nuevamente fuerza el populismo y el comunismo en nuestro continente. Entonces, ese es el primero. Milei tiene una estructura para un soporte de equipo para propiciar el cambio. Esa es una respuesta que vamos a obtenerla en el breve plazo. El otro tema es, Javier Milei tiene el control emocional para poder manejarse en todas las coyunturas complicadas que se le vienen. Eso es algo que nosotros, digamos, yo no lo conozco a él de cerca, pero sí lo he visto que en varias situaciones en las que son medias tensas, él pierde el control. Y una cosa es perder el control como candidato, cuando estás dando un mensaje, cuando estás dando un discurso, que cuando tú tienes el timón de la nave. Porque en la nave, cuando tú estás conduciendo un barco, no importa que el mar esté movido,
Lo que importa es que tengas un capitán que sea firme, sereno en el timón que conduce la nave. Entonces, esa es otra de las preocupaciones que yo tengo y me aflora, ¿no? Entonces, y lo que él nos ha dicho es sumamente complicado. Miren, nos dice, ¿no?, que ha recibido una herencia terrible. Definitivamente somos conscientes de que lo que él está recibiendo es años de un mal manejo. El déficit del tesoro, ¿no?, él habla de un déficit que está generado tanto en el tesoro, que es la actividad, digamos, gubernamental, como en el banco central, que es la que debería dar la garantía a la economía, ¿no? Como felizmente acá sí lo tenemos en nuestro BCR, se maneja, se conduce muy bien y ha sido un ejemplo, ¿no? Habla de un ajuste fiscal, ¿no?, que va a impactar sobre todo en el Estado, un Estado que se había convertido en una agencia de empleos para mucha gente que, digamos, que no podía trabajar en el ambiente privado. Hay una hiperinflación que yo, la verdad, cuando he escuchado el monto de 15.000% anual, me he quedado sumamente sorprendido. 15.000% es una locura. Ya estás entrando pues a una licuadora de los activos que pueden tener. Yo entiendo que mucha gente que nos está viendo es gente joven, ¿no? Y no se acuerda lo que nosotros vivimos en su momento, porque la inflación fue tan alta acá que tuvimos que cambiar de moneda y nuestra moneda pues llegó a ser, compramos con millones de intis, ¿no? Algo que no tenía valor real, ¿no? Pero tuvimos que cambiar a esa moneda porque ya no, los soles de aquella época ya no daban más. Él nos habla de deudas millonarias que está heredando, salarios destruidos, y cuando hablamos de salarios destruidos estamos hablando de hogares que entran en conflictos para poder salir adelante, ¿no? Nos habla también como un reflejo de la crisis que está viviendo, que el 16% de las vías solamente están de manera adecuada, y el resto de vías, estamos hablando que son vías peligrosas, sin mantenimiento, que están ocasionando 15.000 muertos al año en las pistas, ¿no? Temas lejanos a los nuestros, no, lamentablemente no. Y él plantea como salida impostergable hacer, digamos, los ajustes drásticos, que acá los conocemos como shock, ¿no? En la época de Fujimori se dio, y felizmente nos ayudó en esa oportunidad por la forma como se dio. Entonces, mis queridos amigos, la situación que está viviendo Argentina es una situación complicada. En el segundo bloque vamos a ver el riesgo que puede traer estas medidas frente a gente que no es consciente de lo que está viviendo como país, que está mirando una lectura personal, y después vamos a ver cómo ha afectado la cultura de la gente esta forma de vivir mediante bonos y de ayuda social. La ayuda social es importante, sí, pero no puedes reemplazar a la actitud, a la proactividad que tiene que tener un ser humano para ser emprendedor y salir adelante. Entonces nos vamos a la tanda de comerciales y regresamos para comentar eso. Hoy día en la mañana escuchaba una entrevista de Chema Salcedo, ¿no? Un hombre de espíritu joven, ¿eh? Definitivamente. Tuve la oportunidad que me entreviste hace poco y la verdad que es un hombre que es un ejemplo, ¿no? Yo que estoy haciendo pininos acá, como digamos en la comunicación, yo lo veía un hombre pues que se desenvolvía muy bien ahí en PBO. Y hoy día lo escuchaba y él se confesaba con su invitado que era una persona optimista, ¿no? Que habían visto al Perú en momentos sumamente críticos, ¿no? En momentos esos que hablábamos de la hiperinflación, en que gente se iba a Venezuela a trabajar. Yo he tenido muchos amigos que terminando el colegio se fueron para allá para hacer un futuro, ¿no? Y después han terminado regresando, ya sabemos por qué, ¿no? Entonces, él decía que el peruano definitivamente es emprendedor, termina siendo un hueso muy duro de roer para todas estas corrientes destructivas. De hecho, Sendero no pudo con el campesino en su momento, ¿no? Igualito Chavín de Huántar es una demostración de cómo las Fuerzas Armadas digamos, actuaron de la manera responsable y eficiente, de tal manera que esa operación terminó siendo un ejemplo a nivel mundial. Hasta ahora se comentan y nosotros con Gustavo lo recreamos en las
talleres que hacemos para la empresa, porque deja un montón de mensajes, liderazgo, negociación, un análisis situacional, etcétera. Realmente deja muchas... Y tengo que decirles que cuando yo escuchaba a Chema hacer esa reflexión, me puse un poco a pensar en mi experiencia personal, ¿no? Y si yo tengo que decir que si ha habido en mi vida algo que me hizo mejorar como persona, fue justamente el dolor, la desgracia. El asesinato de Walter me llevó a cultivarme más como persona, a consolidar toda esa formación que he tenido a lo largo de muchos años en una familia extraordinaria. Mis padres fueron maravillosos, ¿no? El colegio militar también me dio mucha base, la Escuela Naval del Perú y la Marina definitivamente te dan herramientas. Pero el dolor que yo sufrí con el asesinato de Walter me permitió consolidar una serie de cambios y que después he comenzado a valorar, sobre todo con esa actividad que desarrollé con más de 50.000 jóvenes cuando les daba charlas presenciales a lo largo del Perú. Tarea que tengo que volver a hacerlo porque lo necesito. O sea, verdaderamente esa energía que se intercambia en esas charlas te da vida, te da juventud. Por eso es que me considero un chibolo de 67 años, porque el 21 cumplo 67. Entonces, ¿y qué cosa es lo que aprendí yo con estas experiencias? Que la conducta del ser humano está manejado por lo que es el cerebro. Esto lo repito hasta el cansancio. Nunca me voy a cansar, perdón. Lo repito porque ahí está la clave de esto. O sea, el cerebro como hardware, como algo material, ¿no? Algo que tú puedas palpar, en realidad son 3 cerebros que te activan, digamos, un software, un comportamiento en función de... El primer cerebro es el cerebro reptil, se activa el instinto, cómo te relacionas con el medio ambiente. El instinto inmediatamente genera la orden de segregar neuroconductores y esos neuroconductores es lo que te genera las emociones. Y después, pero después reacciona el tercer cerebro, que es el neocórtex, donde está la razón, donde está el pensamiento, donde está, digamos, eso que se supone debería diferenciar a los seres humanos como pensantes, como personas inteligentes y que toman las mejores decisiones. Pero lo triste de esto es que este cerebro, el neocórtex, solo se activa más o menos en el 10% de lo que hacemos, porque el 90% lo hacemos en base a ya lo que nos hemos acostumbrado, a nuestros hábitos, a nuestra cultura. Entonces, no pensamos en todo lo que deberíamos pensar antes de actuar. Entonces, eso de ahí me di cuenta y ahí comencé a encontrar la razón por qué algunos jóvenes terminan haciendo daño sin darse cuenta, sin quererlo, simplemente porque en su cultura está. Tengo que odiar al que tiene otro color de camiseta porque es mi enemigo y así me siento yo mejor. Una tontería descomunal, una tontería descomunal. Entonces, hay gente que en vez de llevar esta reflexión a que las personas comiencen a usar más su cerebro, el pensante, ¿no? Porque digamos, la información, la base de datos que está en en las memorias que tienen los 3 cerebros es información de dolor, de frustración, lo que ven todos los días en televisión, lo que la gente les dice y que los lleva a tomar malas decisiones. En vez de trabajar eso, hay gente que adquiere estos puestos de poder y lo que hace, usa el instinto y la emoción negativa para que la gente se levante, para que la gente haga lo que él quiere que haga, bajo la promesa que él va a solucionar el problema. Ese terreno es tuyo, lo que está debajo del terreno es tu propiedad, o esto, digamos, esta gente viene y te está imponiendo desde el extranjero condiciones para explotarte y tú terminas siendo alguien explotado. Y así te comienzan a llenar de ideas negativas que haces que reacciones, digamos, de una manera inadecuada, que no estés pensando que el trabajo es la forma de salir adelante. Entonces, y el tema ha llegado a un momento que ha distorsionado tanto su cultura que yo tengo en la práctica, lo hemos pasado en varias oportunidades acá en el programa como videos, ¿no? Que yo tengo un ejercicio, cada vez que subo a un taxi o converso con alguien que se queja de la situación que vivimos, entonces yo le digo, vamos a hacer un juego. O los convenzo y les digo, ya, tú eres el narco más importante de Latinoamérica. ¿Cómo te gustaría que sean los fiscales? Bueno, que sean corruptos también, pues, ¿no? ¿Cómo te gustaría que sea la policía? Que sea corrupta también. ¿Cómo te gustaría que sean los jueces? Que no me sancionen. Pues.
¿Cómo te gustaría que sea la prensa? Que calle pues todos los delitos que yo estoy cometiendo. Ya, ahora, imagínate que tú eres un constructor corrupto. ¿Cómo te gustaría que sea el tema? Igual. Entonces, la gente, digamos que no piensa, no se da cuenta que construir una sociedad donde podamos vivir y desarrollarnos en paz es la mejor herramienta, termina tratando de manejar los organismos del Estado. Eso lo estamos viviendo ahora, lo hemos vivido antes y en Argentina ha ocurrido de la misma manera. ¿Y cómo reacciona esta gente frente a estas situaciones? Es activando la violencia. Acuérdense lo que ocurrió en su momento con digamos, Vizcarra, cómo levantó la población para poder reclamar y en qué terminamos. Pues terminamos en manos de una persona verdaderamente totalmente descalificada como es Vizcarra, ¿no? Entonces, en Argentina ya también se está hablando de la posibilidad de que la violencia sea manifiesta. Vamos a ver este videito y ahí lo comentamos. De seguridad han sido humilladas y maltratadas durante décadas. Han sido abandonados por una clase política que le ha dado la espalda a quienes nos cuidan. La anomia es tal que solo el 3% de los delitos son condenados. Y luego también hay que tener en cuenta que existe un gran interrogante sobre qué capacidad de gobernabilidad tiene para poder llevar adelante reformas tan ambiciosas, sabiendo que ningún presidente de la historia ha logrado un ajuste de la magnitud que se está proponiendo, sobre todo de un año para otro, porque él lo quiere hacer muy rápido para empezar a recibir capitales dentro de 2, 3, 4 años. El mercado va a estar más pendiente de las precisiones y de los detalles que de las voluntades, y veremos también lo que sucede en el ámbito social. A mí esto es lo que más me preocupa. Los sindicatos y partidarios de la oposición derrotada se preparan para incendiar las calles argentinas. Van a protagonizar una ola de protestas, cuestión a la que Milei también se refirió en su discurso de toma de posesión, prometiendo que no le va a temblar la mano, que va a hacer un uso intensivo de las fuerzas policiales. Y cuidado, porque como vengo diciendo también desde hace unas semanas, podemos ver un estallido social en Argentina que puede amenazar la frágil estabilidad de un gobierno justo cuando comience a caminar y cuando lo va a tener más complicado, ¿no? Ya sabemos que al principio es cuando hay que tomar las decisiones difíciles para luego intentar optar a la reelección con medidas más populistas o de alguna manera que puedan beneficiar más al pueblo. Vamos a ser más rigurosos, más exactos, pero tiene un papelón importante Milei y yo creo que ya nace con pecado original. Veremos finalmente lo que sucede ahí también, José Antonio. Aquellos que quieren utilizar la violencia o la extorsión para obstaculizar el cambio, les decimos que se van a encontrar con un presidente de convicciones inamovibles, que utilizará todos los resortes del Estado para avanzar en los cambios que nuestro país necesita. No vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir. Vamos a avanzar con los cambios que el país necesita, porque estamos seguros que abrazar las ideas de la libertad es la única manera en la que podremos salir del pozo en el que nos han metido. Ustedes saben pues que yo he sido, soy todavía de la Marina, o sea, solamente que en situación de retiro, porque uno no se llega a retirar, sobre todo cuando tú amas tanto pues la profesión como definitivamente amo la Marina, ¿no? Y cuando tú comienzas a valorar la importancia que tienen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales para sacar adelante un país, te termina doliendo, te termina impactando cuando tú te das cuenta de que de manera premeditada comienzan a mellar la moral de estas instituciones. Hablo de adentro y de afuera, porque de adentro también hay malos oficiales que terminan desprestigiando esta labor que es tan noble, porque es noble definitivamente. Yo recuerdo mucho, hace 2 días estaba recordando que mi hija tuvo un accidente, se quemó cuando yo estaba en la zona de emergencia y a la distancia tuve que acompañar ese dolor, que es una cosa sumamente complicada. Felizmente que ella lo superó, porque ella es una guerrera, es una mujer extraordinaria. Te mando un beso, mi querida hijita. Entonces, yo hace como 2 o 3 meses más o menos tomé un taxi y veía que el conductor mantenía una postura, ¿no? De alguien que había tenido formación física. Entonces le pregunté y me di cuenta que era venezolano. Y él me confesó que era teniente de la Fuerza Aérea de Venezuela, que había hecho abandono de destino y se había venido con su mujer porque ya no daba más. Y él me decía, señor, allá los oficiales generales de alta graduación
están haciéndose millonarios ricos porque están trabajando en beneficio personal, no institucional. Yo no lo puedo demostrar, es lo que me dijo él. Y cuando él hace esa confesión, me dice que incluso les han dicho que pueden trabajar en horas laborables normales en un instituto armado, pueden salir a conseguir trabajo para poder compensar su, digamos, los ingresos, para poder sacar adelante a su familia. Por eso me dijo, señor, ya no podía más, además que creo que no está bien eso. Entonces, hay toda una estrategia para desmoralizar lo que son las Fuerzas Armadas y la policía. De hecho, ¿no? Vuelvo a reflexionar en lo que me hizo también José Antonio Villa, cuando me hace recordarle él sobre el caldo, la sopa rana, ¿no? La rana en agua hirviendo, ¿no? En la que él me contaba, pero yo la conocía con versión peruana, pero él me decía una cosa que es menos impactante de la forma negativa, porque la versión peruana pues genera un poco de reacción de asco, es de que una rana entra a una olla con agua hirviendo y sale disparada porque, digamos, no puede soportarla. Pero otra rana entra a una olla que tiene el agua tibia, ¿no? Y la rana se siente cómoda, sigue nadando y no se da cuenta que le han prendido el fuego y que poco a poco la terminan cocinando. Y eso es lo que puede estar pasando con estas estrategias de las corrientes ideológicas que quieren destruir Fuerzas Armadas que sean llenas con valores, poco a poco las van cocinando. Y es por eso de que en varios sitios se ha visto de que comienzan a mallar la imagen, ¿no? Dicen, no lo puedo garantizar, no puedo decirlo, de que los actuales gobernantes del Perú, ¿no? Que son reconocidos como de ideas de comunistas, lo que están haciendo, están dando esa imagen de que son personas que sí, que piensan, que son moderadas, y lo que están haciendo, están prendiéndonos la olla, ¿no? Donde estamos nosotros como ranas dando vuelta y no nos damos cuenta que nos estamos alejando del progreso, que estamos destruyendo la moral de las instituciones sólidas, ¿no? Y que eso es parte del sistema de destruir, digamos, esta cultura que nosotros tenemos de ser un país emprendedor. Entonces, eso es lo que Milei se está enfrentando. Si Milei no tiene sus Fuerzas Armadas, no las tiene integradas y dispuestas a luchar y enfrentarse con los propios argentinos cuando se levanten, el tema puede terminar mal, y eso lo vamos a ver dentro de poco tiempo. Vamos ahora a ver el último video que nos habla de cómo esta situación ha terminado afectando la cultura de progreso que debería tener un país como Argentina. Quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo, de acuerdo a estimaciones privadas, que oscilan entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero. Esto es, el gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Minuto a decir, voy a dar 1.180 millones de dólares para todos ustedes. 1.180 millones de dólares para construir hospitales, para comprar medicinas, para todo. Un aplauso para nuestro presidente. Hizo lo que ningún presidente lo ha hecho en el país. Las cifras, como vemos, son preocupantes. Lo sentimos con seria preocupación porque incluso hay niños con cáncer que abandonan el tratamiento debido a la falta de recursos económicos.
Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Al mismo tiempo, 6 millones de chicos hoy a la noche se irán a dormir con hambre, que caminan descalzos por la calle y otros que cayeron en la droga. Lo mismo ocurre en materia educativa. Para que tengan idea del deterioro que vivimos, solo el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma en la escuela. Solo el 16%. Solo 16 de cada 100. Es decir, que el 84% de nuestros chicos no termina la escuela en tiempo y forma. A su vez, el 70% de los chicos que sí terminan la escuela no pueden resolver un problema de matemática básica o comprender un texto. De hecho, en las últimas evaluaciones PISA, la Argentina se encuentra en el puesto 66 de 81 y séptima en América Latina, siendo que Argentina fue el primer país en terminar con el alfabetismo en el mundo. ¿El bono de 45.000 pesos que va a dar el gobierno? Me tengo que anotar todavía. Te tenés que anotar. ¿Por qué? Contanos, ¿cuál es tu situación? Yo no tengo laburo, más que nada. ¿Cuántos años tenés? Empecemos por ahí. 22. ¿No tenés trabajo? ¿Estudiás? No. ¿Estudiaste? ¿Trabajaste? Estudié, pero dejé el colegio. ¿Por qué dejaste el colegio? Por la vagancia, más que nada. Y bueno, Por la vagancia. no seas vago. ¿Y ahora estás buscando trabajo? Sí, estoy buscando laburo y bueno, voy a ir a andar el bono de si me lo dan es un golazo. Y bueno, pero el ¿Qué bono pensás para hacer? ahora. A ver si lo cobrás. Tenés que estudiar, querido. ¿O no? Sí, tengo que estudiar, pero... Claro. Sí, pero bueno. Sos un vago, ¿no? ¿Te Cosas cuesta? que pasan. Pasaron cosas. Más o menos. ¿Qué Escuchame. pensás hacer con la plata Claro. si lo cobrás? Y juntarla y... ¿Qué te querés comprar? Nada, comprar cosas que necesito para mí, más que nada. ¿Pero qué necesitas? ¿Una gorrita? ¿Qué necesitas? Ropa, necesitaba comprar el auto. ¿No te parece igual medio injusto Morfino, para ¿no? quienes lo necesitan Claro. y tienen ganas de salir adelante? ¿Cómo auto? Sí, pero... Pero no te importa. ¿Auto, dijo? Ahora estamos apoyando a los de ATE que están acá por movilizando para... ¿Qué están reclamando los de ATE? No sabría decirte. Claro. No, los de ATE están movilizando ahora, estamos en el apoyo de ATE. ¿No sabés qué es lo que estás apoyando? ¿Por qué venís? Yo vengo porque estoy apoyando la movilización. Pero no sabés de qué se trata el reclamo. Esto es lo que hay que entender. Es todo un enorme negocio detrás de esto. Acá lo que hay es todo un enorme negocio. Porque básicamente es eso. Acá no hay, ni siquiera acá no sabe nadie de lo que está ahí, sabe qué está haciendo. Deja de lado ATE, porque obviamente hay un reclamo sindical ahí. Deja de lado ATE, ATE desde ya sabe lo que está haciendo, pide reapertura de paritarias, esto es aparte. Además hay un paro, es un sindicato, es otra cosa. El resto es un negocio. Es gente que no trabaja, que cobra planes y lo que quiere es seguir cobrando planes y lamentablemente están siendo arriados como ganado, les gusta o no les gusta escucharlo. Forman parte de un negocio de algunos vivos que utilizan la necesidad de gente que está ahí. Y de otros que prefieren eso antes que trabajar, también es cierto. Cuando digo aprendamos del dolor que tiene Argentina en este momento, o sea, no se olviden, yo he dicho, yo he aprendido del dolor que yo recibí como impacto aquel 2011. Pero es una situación muy similar a la nuestra. Javier Milei nos dice que la proyección estaba para que el 90% de los argentinos estén en nivel de pobreza y de ese 90%, ¿no? El 50% estaba pues en indigencia, ¿no? Él nos habla que esa noche 6 millones de niños iban a acostarse con hambre. 6 millones, Dios.
nos dice que el 16% de los estudiantes termina la escuela, 16 de cada 100. Y los que han terminado dice que el 70% no pueden resolverte problemas. Entonces, como resultado de qué es esto, si Argentina era un país pues que realmente destacaba por su nivel cultural, es porque han instalado una cultura de gente corrupta, no tengo la menor duda, de que ha instalado esa política de que nos quieren pobres, nos quieren sin valores, para poder mantenerse como de hecho se han mantenido durante muchos años. Y ojalá que no tengan la fuerza para volver a retomar el poder, ojalá que Javier Milei lo pueda hacer, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido ejemplos como eso, o sea, juntar a los niños de cáncer, que estaban padeciendo cáncer, y a los parapléjicos, ¿no? Y de ofrecerles más de $1.000 millones, que cómo se iban a solucionar su problema, cuando hay niños que no han recibido la medicina que necesitaban y han muerto, ¿no? Y el presentador dice, ningún presidente ha hecho. Sí, ningún presidente nos llenó de tanta vergüenza como fue Castillo. Y ahora verlo defenderse diciendo que solamente fue una proclama en un golpe de Estado, realmente, Dios mío, ¿qué nos ha pasado a nosotros los peruanos que lo hemos elegido a ese individuo, para no decirle señor? Entonces tenemos que nosotros reaccionar, ¿no? Y otra de las cosas también que es muy importante, mira, yo estoy seguro que la gente que nos ve a nosotros son personas que son instruidas, son personas que quieren salir adelante, si no, no verían un programa que habla sobre construyendo con valores, ¿no? Pero tu voto vale igual que uno de esos vagos que hemos visto en este video y en los videos también que hemos pasado antes cuando había las protestas en el Perú. Porque en Lima cuando habían protestas había gente que la entrevistaban y no sabían por qué iban a reclamar. Pero sí sabíamos que recibían una propina que le daba a la gente que organizaba esas marchas, ¿no? Entonces, miren, yo lamentablemente el tiempo siempre nos consume porque este es algo que a nosotros nos apasiona mucho. Yo lo único que quiero es que reflexionen en esa imagen de mi nieta, en la cual me lleva a la reflexión de que debemos luchar nosotros para salir adelante. Un abrazo, nos vemos el martes. Gracias.